Al encarnarse Jesús dejó su divinidad. Vamos a verlo. Yo no busqué a Dios, Él me buscó a mí y Él me regeneró. Él cambió en mí el corazón de piedra. Hola hermanos, bienvenidos a Teodidaxis. Hoy vamos a ver si Jesús dejó su divinidad y sus atributos al encarnarse, sí o no. Bueno, hoy lamentablemente muchos predican esto, de que Jesús dejó su divinidad en la encarnación, y esto es algo profundamente peligroso y profundamente errado y antibíblico. Vamos a analizarlo como siempre con la escritura en la mano. Así que quédense en el video, vamos a abordarlo. ¿Por qué Jesús no podía dejar de ser Dios? Razón número 1, porque la inmutabilidad divina lo hace imposible. Malaquías 3:6 va a decir: yo Jehová no cambio. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. En Dios no hay cambio, en Él no hay sombra de variación, como dice en Santiago 1:17. Es que hermanos, Dios no puede cambiar en su naturaleza esencial. Cualquier cambio implicaría que antes era imperfecto o que ahora dejó de ser perfecto. Y ambas son profundamente erradas y peligrosas, y nuestro Dios siempre ha sido y será perfecto. Y tampoco Jesús perdió sus atributos divinos: omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia, eternidad, de que estos atributos son inseparables de la esencia divina. Y quitar estos atributos a solo un atributo de estos no produce un Dios reducido, sino que lo que produce no es Dios. Pues Dios debe ser omnipresente, omnipotente, omnisciente y eterno. Necesariamente debe de serlo. Así que lo que salga, si quitamos un atributo de Dios, ya no es Dios. Razón número 3. La Trinidad no puede destruirse. Si el Hijo dejó de ser Dios por la encarnación, durante el tiempo de la encarnación, es decir, que la Trinidad dejó de existir como tal, como una Trinidad, durante 33 años aproximadamente. Y eso destruiría nuestra hermosa doctrina de la Trinidad. Así que razón número 3 de que Jesús no puede dejar de ser Dios. ¿Y qué pasaba si dejaba de ser Dios? Primero lo que pasaría es que la expiación no funcionaría, ya que solamente un ser infinito puede ofrecer un sacrificio de valor infinito para cubrir una deuda infinita contra el Dios infinito. Tampoco habría un mediador real, ya que primera de Timoteo 2:5 requiere que el mediador sea plenamente hombre y plenamente Dios simultáneamente. Y Jesús hubiese mentido en Juan 14:9 cuando afirma: el que me ha visto al Padre. Si Jesús dejó de ser Dios, sería una mentira, por tanto un pecado de Cristo. Y eso sería decir que Jesús pecó, es una gran herejía. Y también nadie sería salvo por las razones anteriores dichas. Así que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Entonces, ¿de qué se despojó realmente Jesús? Bueno, Filipenses 2:7 en el griego no dice que Jesús se despojó de algo, sino que se despojó tomando algo. ¿Y qué fue eso que tomó? Forma de siervo, semejante a los hombres. Esta fue la forma en que Jesús se encarnó, se despojó, fue tomando algo, no dejando algo como la divinidad. El texto dice: se despojó a sí mismo tomando forma de ¿quién? De siervo. Se tomó forma de siervo. En Filipenses 2:7 en el griego no dice que se despojó de la divinidad, sino que se despojó tomando. No se despojó dejando, se despojó tomando. ¿Y qué tomó? Forma de siervo, hecho semejante ¿a quién? A los hombres. ¿Y qué, implicancias tuvo esta encarnación? En que, Jesús no tuvo, dejó de tener esta adoración celestial, esta adoración continua sin parar de los ángeles. También dejó sus privilegios divinos. No dejó su divinidad, sino que dejó sus privilegios divinos tomando forma de hombre. Así que eso fue: Jesús dejó sus privilegios divinos. Nunca dice el texto que dejó su divinidad. Así que Jesús no dejó nunca de ser Dios y nunca dejó su naturaleza divina ni sus atributos divinos. Lo que sí dejó momentáneamente fueron sus privilegios divinos. Y Jesús muchas veces en la Biblia habla y se muestra
que Él es Dios. Estos versículos van a mostrar que Jesús nunca nos dejó en absoluto de ser Dios. Durante su ministerio terrenal, Jesús afirmó su deidad. Juan 8:58, antes de que Abraham fuese, yo soy. Acá dice yo soy, que es el mismo nombre con el que Dios se le revela a Moisés. Dios se le revela como yo soy, y Jesús dice que antes de que Abraham fuese, yo soy. Jesús es eterno, Jesús no fue creado, y Jesús es el mismo Dios que se le reveló a Moisés. Y este yo soy, el nombre divino es Ego Eimi, el Yahvé eterno, afirmado durante su vida terrena. Juan 10:30 nos va a decir, yo y el Padre somos una cosa. Juan 14:9 dice, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. Jesús no pudo haber hecho esta afirmación si dejó su divinidad. Y este texto que está en Colosenses 2:9 es el devastador para los que predican que Jesucristo dejó su divinidad. ¿Por qué? ¿Qué nos va a decir Colosenses 2:9? Nos va a decir lo siguiente, porque Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Que habita corporalmente en Cristo? Toda la plenitud de la deidad. O sea, si dejó de ser Dios, la Biblia está mintiendo. Y este texto de Colosenses no deja espacio alguno para yo poder pequeñamente afirmar que Jesús se despojó de su divinidad. Y lógicamente y filosóficamente, como decíamos en el primer argumento, la primera razón por la que no dejó de ser Dios, Dios no puede dejar de ser Dios por cosas ontológicas y lógicas. Hebreos 1:3 nos va a decir, el cual siendo el resplandor de su gloria e imagen misma de su sustancia, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Okay? Sustenta todas las cosas, sustenta, participio presente continuo. Cristo durante y después de la encarnación sigue sustentando el universo. Eso requiere omnipotencia plena. Juan 1, del 1 al 14 va a decir, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y el verbo fue hecho carne. El mismo verbo que era Dios fue hecho carne, no dejó de ser lo que era, no dejó de ser el verbo, sino que añadió eso que dice de carne. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y aquel verbo, este verbo fue hecho carne, este verbo fue hecho carne. Lo que hizo Jesucristo realmente, lo que hizo el verbo, fue que añadió para sí mismo una naturaleza humana, sin dejar, sin alterar, sin mover, sin corromper su naturaleza divina. Y estas dos naturalezas no se mezclaron, no fue un 50-50, no fue acá una mezcla rara, sino que es 100% hombre y 100% Dios. Eso fue lo que hizo el verbo, eso fue lo que hizo Jesucristo de Nazaret. Y muy bíblicamente que lo que dicen que Jesús dejó su divinidad no la sustenta por donde se mire, y por ningún lado se sustenta eso, y tampoco se va a sustentar históricamente. Los concilios y los credos y las confesiones de fe van a decir algo similar a esto, sino todo lo contrario, van a afirmar, van a declarar que Jesús siempre ha sido Dios y nunca dejó de serlo ni dejará de serlo, porque Él no cambia. Veamos qué dicen sobre esto los concilios ecuménicos de los primeros siglos. Empezamos con el primer concilio ecuménico, el concilio de Nicea, del 325 después de Cristo. Declaró que el Hijo es homoousios, de la misma sustancia que el Padre, eternamente Dios, no un ser inferior ni creado. Condenó al arrianismo, que decía que el Hijo es creado e inferior al Padre. Esta postura hoy día la creen los testigos de Jehová también, por ejemplo. Una herejía condenada en los primeros siglos por el concilio de Nicea. Concilio de Constantinopla, 385 después de Cristo. Este concilio confirmó lo dicho en Nicea, confirmó todo lo dicho en Nicea y clarificó la doctrina del Espíritu Santo como Dios y reafirmó la plena deidad de ¿quién? De el Hijo. El concilio de Éfeso en el 431 después de Cristo condenó el nestorianismo que separaba a las dos naturalezas hasta hacer de Cristo dos personas distintas.
también es una herejía, la herejía nestoriana. El concilio más importante sobre este tema es el concilio de Calcedonia, que se da en el 451 después de Cristo. Este concilio declaró textualmente lo siguiente: siguiendo a los santos padres, enseñamos unánimemente que el Hijo es nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en deidad y perfecto en humanidad, 100% hombre y 100% Dios, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, consustancial con el Padre en cuanto a la deidad y consustancial con nosotros en cuanto a la humanidad, reconocido en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división y sin separación. Acá dice sin cambio, condena directamente cualquier posición que diga que la naturaleza divina fue alterada, reducida o vacía en la encarnación. Esto es muy claro, lo vemos que históricamente siempre se defendió que Jesús es 100% hombre, 100% Dios, y nunca dejó de ser Dios, sino que lo que hizo la encarnación fue despojarse de sus privilegios divinos y agregar para sí mismo una naturaleza humana. Ahora vamos a ver qué dicen las confesiones de fe históricas. Partamos con la confesión de fe de Westminster, que en el capítulo 8, sesión 2, va a decir lo siguiente. Presten atención por favor y escuchen bien. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, siendo verdadero y eterno Dios de una sustancia y coigual con el Padre, cuando vino la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza humana con todas sus propiedades esenciales y debilidades comunes, sin pecado, siendo concebido por el poder del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, de la sustancia de ella, de manera que las dos naturalezas completas, perfectas y distintas, la divina y la humana, fueron inseparablemente unidas en una persona, sin conversión, composición ni confusión alguna. Sin conversión, composición ni confusión alguna. Espectacular. Sin conversión, o sea, la naturaleza divina no fue convertida en humana. Sin composición, no se mezclaron formando una naturaleza mixta, no que agarramos la divina, la humana y hacemos acá una ensalada rusa, no. Y es sin confusión, permanecen distintas e íntegras. En la Convención Bautista de Londres de 1689, en el mismo capítulo, la misma sesión, va a decir prácticamente lo mismo que la de Westminster, y acá muy parecidas ambas, y va a decir básicamente lo mismo. Las dos confesiones de fe históricas más pesadas, más potentes en teología, van a decir exactamente lo mismo y están de acuerdo plenamente en que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Esto lo llamamos la unión hipostática de Cristo. Ambas confesiones, presbiteriana y bautista reformada, afirman exactamente lo mismo sobre esto. Cero diferencia entre ellas. Y el catecismo de Heidelberg, en la pregunta 35, dice lo siguiente: ¿qué significa que fue concebido por el Espíritu Santo y nacido de la Virgen María? Que el eterno Hijo de Dios, que es y permanece verdadero y eterno Dios, tomó sobre sí la verdadera naturaleza humana de la carne y la sangre de la Virgen María por la obra del Espíritu Santo. Es y permanece verdadero y eterno Dios durante la encarnación misma, sin interrupción, sin reducción. Bien, sigamos. Llegamos a la pregunta final, lo que queremos saber: ¿es herejía decir que Jesús dejó de ser Dios? La verdad es que sí es herejía. Claro, porque si no herejía, bueno, yo creo esto, te crees otro y estamos todos felices, la mano. Pero no, sí es herejía en este caso. Decir que Cristo dejó su naturaleza divina en la encarnación es herejía por las siguientes razones precisas. Es herejía porque viola la Escritura, primeramente. La Biblia es la suprema, máxima autoridad de fe y conducta del cristiano, y la violan completamente. Y vemos que si Cristo dejó de ser Dios, para nosotros no hay salvación ni esperanza mínima. Así que viola la Escritura, viola Calcedonia directamente, viola Westminster y la Convención de Fe Bautista de Londres de 1689, viola el Catecismo de Heidelberg y produce funcionalmente la herejía arriana, produce funcionalmente el arrianismo. Porque aunque llegue por camino diferente, diciendo que Jesús creó, mientras que el arriano dijo que Jesús fue creado, aunque llegue por camino diferente, ¿cierto?, resulta en un Cristo que durante su vida terrena no era plenamente Dios.
exactamente la conclusión que Nicea profundamente y completamente condenó. ¿Okay? Y estudio la expiación, lo que hablaba recién. Como ya establecimos, un Cristo que no es plenamente Dios no puede ofrecer sacrificio de valor infinito. Si Jesús no era Dios, era solamente un hombre, ¿qué pasa con eso? Que no era posible, no era suficiente para saciar la ira de Dios, la ira del Padre. Toda esa ira debía caer por todos nosotros, para todos los pecadores, ¿cierto? Pero que hizo Cristo, que tomó nuestro lugar. Entonces, para satisfacer completamente esa ira, Cristo necesitaba ser completamente hombre y completamente Dios. No solo Dios, no solo hombre, 100% hombre y 100% Dios. Así que gracias a Cristo, porque es 100% hombre y 100% Dios, que el Padre nos perdona por medio de lo que hizo Jesús en la cruz, que pagó por nuestras infinidades de pecados y malvados pensamientos y malvadas acciones y malvadas actitudes. La conclusión, hermanos míos: toda la tradición cristiana ortodoxa, católica, antes del cisma, reformada, luterana, bautista reformada, habla con una sola voz y habla claramente sobre esto: que Cristo es plenamente Dios y plenamente hombre. Las dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. La naturaleza divina no fue vaciada, reducida ni alterada en ningún sentido en la encarnación. Cualquier enseñanza que contradiga esto no es simplemente un error teológico menor, es herejía, formalmente condenada por los concilios más importantes de la historia cristiana, que no se puede ignorar. Son los concilios más grandes de la historia cristiana, concilios de los hermanos que estuvieron cerca del tiempo de Jesús y los apóstoles, concilios que no podemos ignorar, concilios que no se pueden pasar por alto. Estos son los credos que como cristianos protestantes debemos creer, sea pentecostal, metodista, bautista, presbiteriano, anglicano, luterano, lo que sea. Esto, hasta los católicos creen esto, hermano. No creamos en las enseñanzas de que Jesús dejó de ser Dios, porque eso atenta contra Cristo, contra la Trinidad, contra la contienda histórica, y también nos afecta a nosotros, porque sí, como decía, si dejó de ser Dios, a nosotros no hay esperanza alguna. Pero como es 100% hombre y 100% Dios, hay esperanza. Así que, hermanos, que esto sea bendición para ustedes. Y si tú que estás viendo no eres todavía cristiano, si no te has arrepentido, ¿qué esperas? Arrepiéntete de tus pecados, pues si te arrepientes y crees de corazón que Cristo es Dios y que murió en la cruz y resucitó entre los muertos al tercer día, serás salvo. Y si tienes esperanza, porque Cristo no dejó de ser Dios. Adiós, hermanos, los saluda Teodidaxis. Yo no busqué a Dios, Él me buscó a mí y Él me